qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Historia de la Revolución Cubana. Para iniciar el contexto previo a la Revolución, nos debemos remontar hacia 1940, año en el que se crea la Constitución cubana. No era Cuba un país tranquilo, ya que había habido antes sucesivos golpes de Estado. Desde ese año hasta 1952 no hubo ningún golpe. Aunque todo auguraba el triunfo del Partido del Pueblo Cubano en las elecciones de 1952, las esperanzas se verían frustradas por un golpe militar dado por Fulgencio Batista, quien a la cabeza de una asonada militar tomó el poder el 10 de mayo de 1952. El gobierno de facto eliminó la Constitución del 40 y estableció nuevos estatutos constitucionales. Suprimió la libertad de expresión, de reunión, de huelga y estableció la pena de muerte. Se redujeron drásticamente los ingresos del país. Para contrarrestar el golpe y sus efectos, nació un movimiento encabezado por Fidel Castro, un joven abogado del medio universitario que comenzaba a militar en el Partido Ortodoxo. Comenzó a planificar una lucha armada contra la dictadura. El 26 de julio de 1953 se produjo el primer intento de revolución, pero este ataque fue fallido y los jefes fueron tomados como prisioneros políticos. Entre estos se encontraban Fidel y Raúl Castro. Afortunadamente lograron el permiso para irse a México y allí recomenzaron el plan de la revolución. El 2 de diciembre de 1956 desembarcaron en Cuba 82 revolucionarios, entre los que se encontraban Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Luego de una extensa y duradera lucha, se logró sacar a Batista del poder y formar un nuevo gobierno, que tendría como presidente a Manuel Urrutia Lleó y como comandante de las Fuerzas Armadas a Fidel Castro. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Música. Grandes cantidades de esclavos africanos y europeos, principalmente españoles, arribaron a Cuba y aportaron sus formas musicales a la isla. También ha sido influenciada por diversos géneros de países, entre los que se destacan Francia y sus colonias en Latinoamérica y los Estados Unidos. Remontándonos ya a tiempos cercanos a la Revolución, fue natural que en la lucha contra Batista, artistas anónimos y famosos llevaran a cabo nuevas canciones, empapadas del fervor que aquellas circunstancias despertaron. Surgen como contraste de las diferencias sociales, de la entraña del pueblo mismo, con la necesidad de levantar la voz de manera significativa por una necesidad de expresión y un cambio en la vida. En los años 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, comienza a gestarse un movimiento de canción folclorista, con proyección social cada vez más comprometida, al cual se denominó históricamente como oleada de la nueva canción en el mundo. Esta nueva canción poseía un fuerte compromiso social en América Latina, identificándose ideológicamente con la música de protesta, ya que en sus letras se manifiesta un profundo rechazo por la intervención extranjera en los países latinoamericanos. Se destaca el cantautor Silvio Rodríguez, que hacía canciones de corte propagandístico de la Revolución Cubana, siendo en esos primeros momentos la nueva canción censurada en América Latina. Nueva Trova Cubana es el nombre que recibe un movimiento cultural y musical que se genera en Cuba a fines de la década de los 60 e inicios de los 70. Los creadores de este movimiento fueron un grupo de músicos surgidos en Cuba a principios de los 60, algunos de ellos influenciados por el feeling, con Pablo Milanés y Lázaro García. Se trata de cantautores claramente comprometidos en la defensa de la Revolución Cubana, con algunas críticas ante temas concretos. Cultura. La política cultural de la Revolución Cubana se ha orientado a propiciar la participación del pueblo en los procesos culturales y a garantizar la activa intervención de los escritores y artistas en el diseño y la práctica de esa política. Con el triunfo revolucionario y la llegada al poder del pueblo se tomaron varias medidas para lograr un acercamiento y disfrute de todos a la cultura, que hasta el momento se veía reducida a un pequeño grupo o clase social. Se logró la institucionalización y democratización de la educación y la enseñanza artística. Fue así que varias instituciones de renombre de la época abrieron sus puertas a todo aquel que deseara formar parte de ellas, sin importar clase, credo o raza. Para llevar el arte hacia todo el país, se creó el Sistema Nacional de Educación Artística con las escuelas formadoras e instructores de arte como un primer paso que sería continuado por las escuelas especializadas de música, artes plásticas, cine y demás artes, hasta que se creó la Escuela Nacional de Arte. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Arte.
Los 60 fueron un paradigma de heterogeneidad en cuanto al arte en la isla. Gracias a la Revolución Cubana, la creación siguió estimulándose y a pesar de la precariedad de los medios, la serigrafía logró resultados significativos. La década de los 70 marcó el florecimiento para el dibujo y el grabado. Un tercer momento en el arte cubano está marcado por un viraje de la producción artística y un proceso de florecimiento de la plástica. Esto se debió a las apetencias de la nueva generación de plásticos egresados del Instituto Superior de Arte. Y se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cine y teatro. Previo a la Revolución, en la dramaturgia se hacía presente la importancia del teatro universal, que representaba el mundo teatral de la pequeña burguesía. Dos contrincantes para el teatro habían aparecido y constituían un verdadero reto para él en la lucha por el logro del público: el cine y luego la televisión. Desde los primeros años del siglo, el cine había desplazado los escenarios de muchos locales que se convirtieron en salas de proyección cinematográfica. En la década del 50, la televisión agravaría la competencia con su capacidad de buscar el público en sus hogares. A partir del triunfo revolucionario se abrió una nueva vida para el teatro cubano, así como también para la cultura cubana en general. Aparecen posibilidades y compromisos para los teatristas, trabajar para la patria y para el teatro. No hubo un gran desarrollo del cine cubano previo a la Revolución, se contaba con menos de 100 películas. Al periodo comprendido entre 1959 y 1969, muchos críticos cinematográficos lo bautizaron como la época de oro del cine cubano. Esta época de inicios del cine revolucionario también se destacó por una fuerte censura a jóvenes realizadores que su único delito era mostrar un cine documental, experimental o espontáneo. Carlos Puebla es conocido como el cantor de la Revolución, ya que utilizó su talento musical para la difusión de los valores de la Revolución cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos desde 1959. Sus canciones siempre fueron realizadas en un lenguaje directo, identificándose el propio Carlos como miembro del pueblo y salpicando sus composiciones de humor criollo. La canción más popular de Carlos Puebla es, sin duda, la dedicada al Che Guevara, titulada Hasta Siempre, que ha sido traducida y cantada en muchos idiomas y estilos. El punto cubano. Surge en el occidente y el centro de Cuba en el siglo XVII. Es resultado de la mezcla producida entre los géneros andaluces y elementos africanos. Se interpreta con varios tipos de instrumentos de cuerda, similares a la guitarra. Consiste en una improvisación, por lo que los instrumentistas suelen tocar melodías haciendo intervalos entre las estrofas para dar tiempo a los cantantes de componer los siguientes versos y estrofas. Sin embargo, actualmente se está perdiendo la improvisación. Los temas más abordados son la revolución y la fiesta. El punto cubano, si bien es derivado de músicas extranjeras, tiene carácter patriótico y un ritmo tropical, al que se clasifica como imparable por su velocidad y sus hábiles y rápidos punteos con Cuba, que da nombre al género. El danzón. Nació en La Habana. Se interpreta con mayoría de instrumentos de viento y de cuerda, y hoy en día tiene piano. Es importante remarcar que es una música de salón, que se relacionaba con las clases acomodadas en la época de su creación. Por más que tenga alma cubana, no es en él distinguible el tradicional ánimo festivo caribeño. Fue opacado por los demás géneros, quedando como antiguo. El son cubano. Nació en el este de Cuba y presenta elementos de la música bantú y la española, y se considera el changüí su ritmo madre. Su popularización comienza hacia 1920, gracias a la radiodifusión. Los grupos soneros originalmente estaban conformados por un tres cubano, un mongó, maracas, claves y marímbula. Más tarde se añadieron la guitarra y la trompeta, y el contrabajo terminó sustituyendo a la marímbula, que hacía los bajos. Es el principal representante del ritmo auténtico cubano. En la Revolución cumplió un rol difusivo muy importante y relajó a los habitantes. También durante la Revolución, sus letras denunciaban encubiertamente lo que el público quería y aclamaba a los revolucionarios. Para compararlo con la actualidad, es muy importante remarcar su gran repercusión internacional. Es el género cubano más vendido y que más gusta en el mundo, habiendo bandas de gran reconocimiento internacional. Es un género que se baila en pareja muy sensualmente y de manera muy divertida. Para concluir, hoy en día son muy reivindicadas las composiciones que aluden a la Revolución cubana, es decir, todos sus clásicos. Se conserva la gran popularidad del son cubano, el elemento musical más propio de Cuba, pero también se da lugar nuevos estilos modernos latinoamericanos como el reggaetón, que tiene gran repercusión en la juventud de todo el mundo.